Bienvenidos a la lección número 12, estudiando para compartir la hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Es un placer saludarles en esta ocasión, apreciados amigos, en el estudio de la Escuela Sabática sobre temas del Evangelio de Juan. Una lección fascinante, una lección profunda que nos ha llevado a conocer más de nuestro maravilloso Salvador Cristo Jesús. En este momento me complace saludarles con un invitado muy especial que tenemos aquí, un amigo del ministerio, es el pastor John Benavides, que actualmente está liderando la iglesia de la Esmeralda. Pastor, bienvenido en este momento estudiando para compartir. Es un gusto tenerte. Gracias, Pastor Jonathan, por esta invitación y por estar aquí. Y por qué no, Pastor, también saludarlo a usted, decirle a nuestros oyentes que hoy nuestro panelista, el Pastor Jonathan, nos está aquí acompañando y bueno, dirigiendo este hermoso repaso que vamos a tener de la lección número 2. Es un gusto poder desarrollar esta lección de la Escuela Sabática con ustedes, como lo decía el Pastor John, y nos sentimos contentos de estar acá en este maravilloso privilegio. Y saben, entrando en materia, Pastor, hay una pregunta que creo que viene bien traerla. La pregunta tiene que ver con un consejo a los maestros, ¿sí? Pero la pregunta puntual es, según tu criterio, ¿cuál es la función más importante del maestro de la Escuela Sabática? Pastor y hermanos que nos ven y nos escuchan, para mí la función más importante de un maestro de escuela sabática es cuidar y guiar a los miembros de su clase en el ámbito espiritual. Que su ámbito espiritual siempre esté sano y esté fortalecido. Si no hay espiritualidad, por más Biblia que se lea, por más estudio que se tenga, Dios no llega al corazón. Interesante, Pastor, ese consejo. En otras palabras, podemos tener teología, ¿cierto? Podemos tener doctrina, pero es posible que nuestra experiencia con Dios esté lejos de eso, es lo que nos quiere decir. Sí, señor, así es, exactamente. Así. Muy bien. Claro que sí, tenemos que cuidarnos de eso, ¿no? Porque a veces el conocimiento, como dice el apóstol Pablo, envanece, pero el amor edifica. Así es. Y ese amor que nos da Jesús a cada uno de nosotros para guiar, para conducir. Gracias por ese consejo, Pastor John. Me he hecho esa pregunta también y creo que una de las funciones más importantes del maestro de la escuela sabática tiene que ver con mantener a sus liderados en el espacio de la lección dentro de los límites que establece el autor. Es decir, mantengámonos estudiando los conceptos planteados por el autor. He estado a veces en lugares donde el maestro de la escuela sabática me deja mucho que pensar porque no presenta los enfoques de la iglesia mundial, sino que él trae sus propias versiones sobre la historia X o la historia Y, pero descuidando los énfasis que hace la iglesia. Así que me parece que el maestro de la escuela sabática está allí para eso, para velar por eso, para que la guía que nos es presentada sea desarrollada, los conceptos sean presentados y de esa manera que la iglesia y la clase sea nutrida a través de los enfoques que, de paso, estudio la lección muchas veces y los enfoques que encuentro ni siquiera en la escuela de teología, ni en algunos libros, ¿cierto? Ni en predicaciones a lo mejor hemos percibido, pero sí los plantean a veces los folletos de estudio de la escuela sabática. Así es, Pastor Jonathan. Yo creo que es muy importante lo que mencionas porque si nos olvidamos nosotros realmente de unificar el pensamiento con el que la iglesia se preocupa, ¿no? Para que nosotros pues, nos mantengamos allí fieles en la doctrina, no estamos haciendo nada. Deberíamos siempre preocuparnos en enseñar y educar a la iglesia en lo que el folleto nos trae. Así es. Pastor, yo quiero hacerte una pregunta, ya que escucho este consejo que tú das y creo que los hermanos que nos ven y nos escuchan pensarán lo mismo. Pastor, se habla de la crucifixión en esta lección, se habla también de la cruz y se habla de esas horas de gloria de nuestro Señor Jesús.
cuando resucita y bueno, todo esto que va a acontecer también en el tiempo del fin. La pregunta es la siguiente: hay 4 evangelios, hay 4 relatos de la crucifixión. ¿Por qué cree usted, pastor, que esto lo organizó Dios así en su palabra? Tremenda pregunta. Y saben, uno de los relatos, de los pocos relatos que está registrado en los 4 evangelios, precisamente es el relato de la crucifixión. Pues una respuesta posible a la pregunta, para pues no ser absolutistas, precisamente el autor no la compartía. Una respuesta que creo que vale la pena traerla a nuestras clases. Y es entender que cada uno de los autores de la lección, de los evangelios, presenta unos enfoques específicos. Entonces encontramos, por ejemplo, en Mateo, cuando enfatiza las escenas de la crucifixión, tratando de mostrar cómo se cumple la escritura del Antiguo Testamento en ese momento en las escenas de la cruz. Es decir, precisa, ¿no? Aquí hay una profecía que se está cumpliendo en ocasión de la crucifixión. Y así sucesivamente, varias veces, varias profecías que se cumplen. Entonces, Mateo quiere mostrarnos eso, cómo se cumple la escritura. Ahora, Marcos tiene otro énfasis, y es hacer un paralelo entre el bautismo de Jesús, ¿cierto? Y el otro bautismo, que es el bautismo de muerte, no de agua, también, y ver esa relación que existen entre ambos bautismos, por así decirlo. Lucas, por su parte, enfatiza lo que es la sanidad y la salvación. Amén. Lucas, entonces, nos muestra ese panorama, ¿sí? De qué manera trata él de proyectar que en esas escenas de la cruz hay sanidad, hay salvación, y nos muestra el ejemplo del ladrón, ¿cierto? Que tal vez es el ejemplo más tangible. Y por último, el Evangelio de Juan hace un énfasis muy particular y tiene que ver con la entronización de Jesús en el hecho de la cruz, que es un hecho ignominioso, vergonzoso, deplorable, lamentable. Pero precisamente allí se esconde la sabiduría de Dios. Yo creo que ni el diablo entendió, nadie entendía la misión de Jesús. Y cómo, ¿cierto? En medio de la cruz, Él se está entronizando como Salvador de la humanidad. Entonces ese es el énfasis, mi apreciado pastor. Oh, Pastor Jonathan, con esa explicación, apague y vámonos, hermanos, ¿verdad? Todo está, creo que con esto ya quedamos nosotros listos. Solo por recalcar un poquito lo que el Pastor Jonathan menciona. Cuando nosotros vamos al libro de Marcos, vemos que Marcos comienza con el bautismo de Jesús. Y sin duda alguna, Mateo siempre habla de cómo se cumplió la profecía del Antiguo Testamento en Cristo. Entonces, hermanos, yo creo que es importante que podamos analizar este punto y podamos también reflexionarlo en nuestra lección de escuela sabática. Tal cual, muy importante que nos esforcemos como maestros y velemos para compartir estos énfasis, que son de riqueza para nosotros y para la iglesia. Queridos, hay una pregunta que quiero hacer en este momento y para que el pastor John Benavides nos ayude a contestarla. Estamos viendo que los evangelios traen como unas líneas, ¿cierto? Como unos temas que en las escenas de la pasión de Cristo, en las escenas finales, como que se desenlazan, ¿no? Tienen una continuación. Sí. La lección de la escuela sabática nos habla de Poncio Pilato. Y hay un tema que ya viene desarrollando el evangelista, y la pregunta es, ¿cuál es ese tema de conexión que se puede identificar en las escenas de Poncio Pilato que hace Juan? Ok, pastor, en el diálogo que estamos teniendo, yo en este momento quiero abrir mi corazón para ti y para nuestros hermanos. Poncio nos representa a nosotros, Poncio Pilato, porque nosotros ignoramos en muchas ocasiones este punto que los evangelistas mencionan, que es el punto de lo que es la verdad. ¿Qué es verdad? Y como ignoramos en muchas ocasiones lo que es la verdad, cometemos errores y caemos también en el error. Vemos que la lección menciona que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que la palabra de Dios es la verdad. Vemos que se menciona que el Padre es la verdad. Pero yo quisiera ir un poquito más allá, pastor. Sí. Y quiero mencionar 5 cosas que completan lo que es la verdad. Quiero mencionar, por ejemplo, el caso de Deuteronomios 32:4, donde se menciona que Dios el Padre es Dios de verdad, o Él es la verdad, Dios el Padre. Juan
Juan 14:6 dice que Jesús es la verdad. Juan 14:17 nos dice que el Espíritu Santo es la verdad. También nos dice Salmo 119, versículo 160, que la palabra de Dios es la verdad. Incluso el Señor en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y por último, Salmo 119, versículo 86 dice que tus mandamientos son la verdad. Estas 5 cosas son las que nosotros deberíamos identificar para poder reconocer la verdad. Y creo, pastor, cuando tú mencionabas lo de la entronización de Cristo, muchos, incluso Satanás, ignoraron y decían, pero ¿por qué pasa esto? Es porque no tenían presente estas 5 cosas. Si las tuviesen presentes, no hubiesen ignorado la verdad, que era Jesús en ese momento. Maravilloso. Interesante. Noten, hermanos, si tomaron nota. Ahí hay unos textos muy importantes que podemos tener en cuenta para seguir apreciando una de las cualidades más hermosas de Dios, que es la verdad. Así que, pastor, gracias por compartir esa respuesta, que creo que enhorabuena, viene para bien a la iglesia. Pastor, pero dando esta explicación, quiero hacerte una pregunta personal. Creo que esto, aunque sea una pregunta personal, está dentro de la lección de esta semana. Personalmente, ¿cómo entiendes a Jesús como la verdad en este punto? Gran pregunta. Y de paso un paréntesis pequeñito antes de contestar. Siempre es importante que mantengamos esta dinámica de tocar el punto principal, ¿cierto? O la idea, una de las ideas centrales del personaje, del tópico que se esté presentando, y hacer una pregunta de aplicación. Es importante siempre terminar en la aplicación. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? Y sí, esa pregunta a mí me confrontó, ¿cierto? Cuando la hice para mí mismo. Y creo que Jesús es la verdad, no solo porque nos haya marcado una doctrina. Eso hace parte, ¿cierto?, de la verdad. Y tenemos que seguir, ¿cierto?, su palabra, su instrucción. Es fundamental esto. Pero creo que en mi día a día, Jesús es mi verdad. Es la verdad. ¿Por qué? Porque a diario tenemos desafíos, tenemos que tomar decisiones, tenemos que lidiar con situaciones, y es allí donde a nivel personal necesito la guía de Dios. O sea, yo le digo, Señor, no quiero cometer errores en este día, o no quiero hacer las cosas mal, porque bueno, el error te puede llevar al aprendizaje, pero siempre y cuando esté Él ahí, pues bueno, está bien, ¿cierto? Sí. Podemos aprender equivocándonos también. Pero a diario yo necesito que Dios me guíe para tomar decisiones acertadas en mi trabajo, le digo, Señor, enséñame, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer? ¿Sí? Para imitarte, para bendecir a otros, para ser un buen esposo, un buen padre, ¿sí? Entonces ahí es donde este tema, la verdad, se vuelve algo más cotidiano y más personal en la experiencia, ¿cierto?, de cada uno de nosotros. Entonces, de esa manera yo entiendo que Jesús es la verdad, ¿cierto? Y es mío, porque es mi experiencia, es mi vivencia con Dios, y eso nadie me lo puede quitar. Entonces es algo muy bonito porque se vuelve de alguna manera muy personal, obviamente en el marco de algo que Dios ya dejó establecido, pero creo que tenemos que vivirlo de esa forma. Pastor, me gustó tu respuesta y me hace pensar en algo. Hay un orden de las cosas, según lo que menciona el Señor Jesús. Hay un camino hacia la verdad, que es Jesús. Pero Jesús dice, yo soy el camino y la verdad, pero también dice, soy la vida. O sea que el camino a la verdad, que es Jesús, hay que vivirlo. No hay que dejarlo así, como mencionas tú. Él debe estar en mi vida siempre, todo el tiempo. Todo el tiempo, yo lo necesito. O sea, yo pienso que eso es una de las cosas que como adventistas fallamos a veces, de pensar que la verdad es que es el sábado solamente, o la segunda venida de Cristo, el estado de los muertos, sí. O sea, pero a diario en mi cotidianidad, yo, como decía, necesito ser guiado, necesito lidiar con casos, con diversas situaciones, y allí es donde necesito que Dios, que sabe qué es lo mejor, me guíe. Tremendo, pastor. Gracias por su respuesta. No, con mucho gusto. Así que piensa, ¿hasta qué punto Jesús en tu vida está haciendo la verdad? ¿O estamos tomando decisiones por nuestra cuenta? También, ¿cierto? Eso puede pasar. Puede pasar. Ahora,
Pastor, encontramos algo acá espantoso en la lección de la escuela sabática, dándole un poquito de continuidad al tema de Pilato, que Juan ocupa varias líneas de su evangelio para hablarnos de esta historia. Y lo espantoso es que encontramos un gobernante pagano queriendo liberar ¿a quién? Al Salvador. A Jesús. Mientras que los líderes espirituales de la nación, que deberían haberlo reconocido como el Mesías, querían crucificarlo. Ahora la pregunta es, ¿qué lecciones podemos, pastores, traer de esto? ¿Qué procesos de la toma de decisiones pueden ayudarnos a no caer en el tipo de error de Pilato? Pero primero, la primera pregunta, como para ir por partes. ¿Qué lecciones? Yo saco una lección aquí y meditaba mucho mientras estudiaba esta lección. Yo digo que el cristiano, anteriormente dijimos que Pilato nos representaba a nosotros, sí. El cristiano vive de dos maneras, o vive el cristianismo de dos maneras. La primera, a través del sacrificio. Y cuando el cristiano vive la vida a través del sacrificio, toma malas decisiones, porque todo lo cuestiona, todo lo critica, todo lo ve mal. No estoy diciendo que vivir el cristianismo del sacrificio esté mal, pero digo que no nos acerca a Jesús. Y está entonces la vida cristiana de la misericordia, vivir bajo la misericordia. Poncio Pilato vivió las dos en un corto tiempo, porque él cuestionó a Jesús. Sí. Y le pregunta, pero ¿por qué vienes aquí? O sea, ¿por qué te traen? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y él entabla una conversación con Jesús. Luego vive el cristianismo del sacrificio y es cuando él le pregunta al pueblo, pero no he hallado nada malo en él. O sea, ¿qué quieren que hagamos con él? ¿Sí? O sea, el cristiano que no vive como Jesús desea, siempre va a estar sacrificándose. Nunca va a vivir bajo la misericordia. Lastimosamente Poncio no lo entendió. Sí. Y lo que me sorprende a mí, incluso está dentro de la pregunta que tú mencionas, ¿cómo es que un gobernante pagano vea al Salvador con ojos de misericordia y cómo aquellos que crecieron estudiando la profecía, que sabían que Jesús venía, querían crucificarlo, querían matarlo? Pastor. Es algo increíble, pero cierto. Ahí está. Vivían en sacrificio y nosotros lo vemos en la Biblia. Los fariseos todo el tiempo estaban en sacrificio. Vivían en esa. No vivían en misericordia. Y tomo un ejemplo, sé que no está anexo a la lección, pero está tácito allí. El caso del publicano y el fariseo. El publicano se daba golpes de pecho diciendo que era mejor. Sí. Y el publicano dijo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Yo creo que hay que ser más misericordiosos y menos sacrificados. Me gustó y recordé una frase de un profesor mío, doctor Escobar. Decía, cuando la mucha justicia se hace injusticia, necesaria es la misericordia. Amén. Y cuando la mucha misericordia se vuelve indulgencia, necesaria es la justicia. La justicia. Interesante ver cómo los líderes religiosos, ¿cierto?, no tenían esa sensibilidad que hasta un gobernante pagano, ¿cierto?, que tal vez obviamente sus bases morales eran bases muy frágiles, pero lo pudo percibir, ¿no? Pudo percibir que ese hombre era inocente, que ese hombre era un rey, ¿sí? Y después pues, lo pudo ratificar con lo que su esposa le dijo. No halló nada malo en Jesús. No, exacto. Pero hizo algo que nosotros hacemos en muchas ocasiones, por no decir todo el tiempo. Poncio tenía, pastor, la potestad de poder decir lo libero, porque él era el que mandaba allí. Y para él quedar bien con el César, él pudo haber dicho, yo lo libero. O mátenlo, hagan con él lo que quieran. Él pudo tomar una decisión por voluntad propia. Pero él le pregunta al pueblo, y esto lo digo porque nos pasa a todos todo el tiempo, para poder justificar su decisión. Él le pregunta al pueblo, ¿qué quieren? Entonces, ¿a quién libero?
Ujú. Porque entonces él iba a dormir tranquilo, iba a decir, bueno, yo hice hasta lo posible para salvarlo, Total. pero ellos fueron los que tomaron la decisión. ¿No nos pasa acaso Sí. a veces a nosotros también? Sí, hay una frase de cliché que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios, pero notemos que no siempre es así, o sea, ahí es donde la voz de la conciencia, ¿cierto? Es la que tiene que primar y la persona tiene que dar un paso al frente y asumir postura, que fue lo Sí, que no sí. quiso hacer Pilato. Así. Y muchas veces nos puede pasar. También esta lección debe llevarnos a reflexionar en esos aspectos de nuestra vida en donde tal vez no queremos asumir una postura por el que dirán, ¿cierto? Por la presión de la multitud. Debemos reflexionar y hacer reflexionar a nuestra clase sobre este punto que es importante. Luego de ese acontecimiento, pastor, llega una frase que produce temor en algunas personas y en otros preocupación. Consumado está. Qué expresión tan difícil, tan compleja. Pero, pastor, ¿qué puede significar ese consumado está para nosotros? Sí, me uno a lo que tú decías. Definitivamente las escenas de la cruz fueron escenas sui generis, ¿cierto? Nunca nada fue parecido en la historia de Israel, ¿cierto? En la historia sagrada, Sí. en la historia del universo. Esas escenas fueron únicas y cada expresión, cada episodio que surgía, cada momento era algo que generaba incógnita, que generaba duda, que generaba preguntas, ¿cierto? Sí. Más que respuestas. Y claro, la expresión, imagínense ustedes, del Salvador, consumado está, ¿cierto? Hecho es una expresión que creo que no entendió absolutamente nadie. Tal vez el Padre lo entendió, o no, de seguro el Padre pues lo entendía, pero los discípulos y las personas que estaban ahí no entendían nada. ¿Qué significa hecho es? ¿Cierto? ¿Qué significa consumado está? ¿Qué fue lo que concluyó el Señor que se aplica a nosotros? ¿Cierto? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Pues bueno, nosotros creo que hoy día pues tenemos mucho más claro el panorama de lo que Sí. lo tuvieron quienes estaban presenciando allí las escenas. Y es que claro, imagínense, el Señor estaba logrando nada más y nada menos que la redención o dejar abierta la posibilidad para que la humanidad fuera redimida. O sea, eso es algo Tremendo. lo más glorioso que, Tremendo. Espectacular. exacto, que puede haber existido alguna vez, ¿cierto? En la historia de los hombres que estábamos condenados a la muerte, y ahora viene el Señor y nos da la posibilidad de la redención, de resarcir, ¿sí? Lo que Adán dañó. Entonces, pues es algo absolutamente espectacular. O sea, no hay palabras realmente para poder, no hay un adjetivo que pueda describir lo que el Señor estaba logrando. Y pues esto tiene que generarnos a nosotros, yo creo que un doble sentido, ¿no? Primero, pues la tranquilidad, la seguridad de que la salvación es una garantía, pero por otro lado también el sentido de responsabilidad de no perder esa salvación, porque está en nuestras manos no perderlo, ¿sí? Es nuestra responsabilidad valorar y, como dice el apóstol Pablo, buscar la salvación con temor y temblor, o sea, con ese respeto, con esa valoración santa, con ese santo temor de pensar en la opción de que la salvación se puede perder, ¿cierto? Porque no es que ya fuimos salvos y no tenemos que luchar diariamente para estar en Cristo, no, tenemos que luchar para permanecer en Él y Él nos da la salvación. Entonces yo creo que ese doble efecto puede tener en nuestro corazón. Sí, hay una posibilidad, ¿no? También. Hay dos posibilidades, te salvas o te pierdes. No te salvas. Eso está más que claro, pastor. Gracias por eso. Muy bien, y continuando con nuestra lección, Pastor John, llega el primer día de la semana y los discípulos fueron a la tumba. Y la pregunta que quiero traer en este momento para que tú la comentes y nos ayudes a dilucidarla es: ¿qué implicaba el hecho de que la piedra había sido removida, el paño puesto aparte y estuviera doblado? Bueno, yo arranco con lo primero. La primera ley del cielo es el orden y creo que Jesús lo cumplió al doblar sus. Pero la intención de que estuviesen doblados esos paños es para que los que fueron a la tumba tuviesen la certeza de que Cristo resucitó.
No entraron a robar como se acostumbraba a la tumba y dijeron, lo sepultaron con una túnica costosísima o hizo esto. No, no vamos a robarla, no la robaron, perdón. Cristo resucitó. Y eso es lo que pasa con María. Cuando María llega a la tumba temprano y ve que la piedra está corrida, dicen, esto lo abrieron. O sea, lo primero es eso. Si está corrida es porque la abrieron. Si la abrieron es porque o alguien entró o alguien salió, o entraron y salieron. Así que vamos a ver. Se dan cuenta, entran, no ven a Jesús, pues dicen, bueno, se llevaron el cuerpo del maestro. Pero cuando ven los paños allí doblados, ya ellos debieron entender que Cristo había resucitado, que no había sido la tumba malograda en ese momento, sino que Cristo cumplió su promesa. Y como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 6:3, Cristo venció la muerte y así nosotros también, por Él, podemos vencerlo. Amén. Este punto es uno de los puntos que a mí, por ejemplo, me enriqueció mucho. O sea, algo tan pequeño como el tema de doblar, ¿no? El paño que estaba puesto, ¿cierto? Eso implica que hubo resurrección, ¿cierto? Un ladrón no entra a robar a tu casa y te dobla. Te deja todo en orden. Exacto, te deja todo en orden. No. Y el tema de la primera ley del cielo. Así que noten que es un pequeño punto a favor, que pesa a favor de una resurrección. Así que muy interesante. Pastor, gracias. Sí, Pastor, siguiendo con este punto, aislándonos en esto que, oye, está muy interesante. Yo quiero que leamos Juan capítulo 20 y leamos los versículos del 11 al 13. Y de allí, Pastor, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Ok? Adelante. Claro. Dice Juan capítulo 20, versículos 11 al 13. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. La pregunta es la siguiente, pastor. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué nos muestra esto acerca de María Magdalena con el significado de la tumba? ¿Qué nos muestra este evento? Hablamos anteriormente que esa era una certeza de que Cristo había resucitado. ¿Será que ella tuvo más dudas y por eso los ángeles debieron hablarle? Muy interesante la pregunta. Yo pienso que María, al igual que los seguidores del Señor, estaban aturdidos por las escenas del viernes. Sí. O sea, fueron escenas que produjeron tanto dolor en ellos, ¿cierto? De ver cómo lo que esperaban, que era que Jesús viniera pues a establecer un reino político y demás, no se había gestado. Aparte de eso, la persona que era Jesús, la forma en que sufrió, lo violentaron, la forma en que lo humillaron al rey de los judíos, pues eran escenas que los tenían aturdidos, ¿cierto? Además, lo que significaba para Jesús, María para Jesús, perdón, Jesús para María, pues era algo sumamente único, ¿sí? En su vida. O sea, el valor que ese hombre representaba para él como Salvador era extraordinario. Entonces ella está aturdida y claro, ella al ver una tumba abierta, una piedra descorrida y la tumba, ¿cierto?, expuesta, y unos muchachos que le hablan, ella no entendía, ¿sí? No podía discernir qué había pasado. Exacto. Realmente creo que estaba hasta ahorita comenzando a entender que pues Jesús había resucitado, pero no lo había entendido en ese momento. Ok, pastor, gracias. Es importante dejar este punto claro, hermanos, porque bien la lección nos manda a leer este texto. Esta es una parte fundamental de la historia, porque nosotros podemos ser como María. A veces no vemos al Salvador y no entendemos dónde está, y deben entonces los ángeles hablarnos y decirnos, ¿por qué te preocupas? Tu Salvador no está muerto, tu Salvador vive. Así es. Grita con gozo al cielo. Y ese ángel puede ser
un predicador, ¿cierto? Sí. Ese ángel puede ser ese amigo que Dios use, ¿cierto? O esa persona que Dios pone en el camino para darte una palabra de aliento que te muestra que Jesús vive. Amén. Se preocupa por ti, te ama. Amén, amén. Estupendo. Muy bien. Hemos avanzado en nuestro estudio y sí, yo creo que el punto es que toma tiempo digerir las enseñanzas del Salvador. Las enseñanzas de Jesús, los discípulos no las asimilaron tan rápido, ¿sí? Y María Magdalena pues le estaba pasando algo muy parecido, ¿no? No, pastor, y nos cuesta a nosotros todavía. Grande es el misterio de la piedad. O sea, se nos dificulta a veces muchas cosas de por qué el Salvador lo hizo de esta manera. Por ejemplo, tú explicabas anteriormente, si yo hubiese estado en el tiempo de Jesús y veo que lo crucifican, que le pasan todas estas cosas, yo no entendería por qué Juan lo escribe de la forma en que lo escribe. O sea, realmente el punto, como tú lo mencionas, eso es así. Es así. Incluso a nosotros nos cuesta entenderlo. Claro. Y por eso tenemos que tener la apertura para cada vez entender mejor y apreciar nuevos enfoques, creo, pastor, en mi opinión, de lo que Jesús enseñó. Porque la Biblia, ¿cierto?, tiene tantas enseñanzas, tantos enfoques, tantos matices, que pues a veces sentimos que como que ya los manejamos todos, pero no. O sea, realmente está repleta de esta enseñanza y tenemos que tener esa apertura y esa sed para ser reenseñados por Jesús. No podemos casarnos, ¿cierto?, con un solo ángulo, porque existen muchos para cada vez entender más la enseñanza de nuestro Señor. Ahora, queridos y pastor, el apóstol Pablo en Corintios, capítulo 15 de la primera carta, versículos 12 al 20, nos habla de una expresión que hoy día es muy usada, o tal vez detrás de esta expresión hay una creencia, ¿cierto?, dentro del cristianismo. Y es que la creencia es que cuando las personas se mueren y si han aceptado a Jesús, ¿qué pasa? Inmediatamente se van ¿a dónde? Al cielo. Pero noten, aquí aparece algo muy interesante. Primera de Corintios 15, 18 precisa que si Jesús no resucitó, los que durmieron en Cristo perecerían. ¿Cómo confirman, pastor, las palabras de Pablo la verdad de que los muertos duermen hasta la resurrección? ¿Qué ocurrirá cuando Cristo regrese? Bueno, nosotros sabemos que el morir en Cristo nos da la certeza y la garantía, si le hemos entregado previamente nuestra vida a Él a través del bautismo. Vuelvo y cito Romanos 6:3, y los que han sido bautizados en Cristo han sido bautizados en su muerte, para que así como Él venció la muerte, vosotros también la venzáis. Hago énfasis y referencia a esto porque está la opción de morir en Cristo y de no morir en Cristo. Dice la palabra que Él es la resurrección y Él es la vida. Jesús vendrá por un pueblo. Algunos, digo estaremos porque ese es mi sueño, algunos estaremos vivos, otros ya perecieron, pero como murieron en Cristo y Cristo venció la tumba, a aquellos que aceptaron a Cristo, así como Cristo venció la muerte, ellos también la vencerán, resucitarán y vivirán con el Salvador por la eternidad. Incluso el versículo 14 de 1 Corintios 15 nos dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Nosotros tenemos la fe en que Cristo resucitó. Incluso yo quiero acotar algo aquí: el simple hecho de que los 4 evangelios testifiquen de la vida, ministerio y muerte de Jesús nos da a entender a nosotros de que todo lo que pasó es real. Todo es real. Incluso los policías, cuando hacen investigaciones, entre más testimonio tenga, más veracidad hay. La probabilidad es muy alta. Entonces, que nosotros tengamos, incluso, que tengamos no solo los 4 evangelios, sino lo que dice Pablo. Claro. Lo que menciona el libro del Apocalipsis. 500 personas, ¿no?
Es que no fue a poco, a 500. A 500. O sea, todo esto nos da a nosotros la certeza de que nuestra fe no está perdida. Que aunque vayamos a la tumba, si vamos en Cristo, vamos a tener esa bendita esperanza de levantarnos y poder gozar con Él la vida eterna. Y leo por último el versículo 20, que lo coloca no en tiempo pasado ni futuro, sino que lo coloca en tiempo presente. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Ahí está la certeza. Estupendo. Que podamos tener nosotros ese fuego también, esa seguridad, esa alegría de saber que Jesús resucitó, que Jesús vive, que Jesús reina, porque esa es nuestra esperanza, esa es nuestra bendición en este tiempo. Gracias, pastor, por compartir esa respuesta. Pastor, y tengo una última pregunta para ti. Y quiero leerla textualmente porque me parece importante hacerla. ¿Cuál es la relación entre la evidencia de las Escrituras y la evidencia histórica cuando se trata de creer en la resurrección de Jesús? Claro. Es decir, ¿cuál es la evidencia histórica que confirma poderosamente la resurrección de nuestro Salvador? Bueno, pues ya tú comenzaste a mencionar algunos textos que nos hablan de la evidencia de la Escritura. De hecho, la Escritura está repleta de referencias que hablan de la resurrección de Cristo. Y creo que una de las más potentes pruebas o evidencias que hay de la historia es que cuando nosotros vamos a la tumba de Jesús, la tumba de Jesús está vacía. Amén. Eso es una evidencia Amén. poderosa, porque la mayoría de los grandes filósofos y líderes religiosos de los grandes movimientos de este mundo pues están enterrados, ¿cierto? Pero la tumba de Jesús está vacía. Amén. Y hay mucha evidencia en torno a eso. Hay fuentes históricas extrabíblicas del siglo I, por ejemplo, de historiadores que fueron cercanos a amigos, familiares, incluso apóstoles de Jesús, que registraron, ¿cierto?, en los anales de la historia de qué manera este movimiento que Jesús estableció, que fue la iglesia primitiva, proclamaba a viva voz al todo el mundo conocido en el primer siglo que había un Salvador, Cristo Jesús, que había resucitado, ¿cierto? Y lo proclamaron por el mundo e impactaron a la humanidad, ¿cierto? En ese tiempo. Así que son algunas de las evidencias muy claras que encontramos nosotros que nos muestran que Jesús ha resucitado. El que dijo que era la verdad, ¿cierto? Y la vida, Él resucitó, porque ninguno de los otros se atribuyó a sí mismo el ser la verdad. Cuando nosotros revisamos, Buda habló de buscar la verdad. Sí. Zoroastro no dijo que era la verdad, ¿cierto? Este profeta sirio. Siempre otros hablaron de buscar la verdad, pero Jesús dijo que Él era la verdad, ¿cierto? Es una declaración muy comprometedora. Y la vida, porque resucitó. Sí, y mientras te escucho, pienso en este himno que dice: Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Ha vencido a la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, Cristo resucitó. Cristo resucitó, hermanos. Y creo que con estas palabras cerramos, ¿cierto?, nuestro espacio de estudio de la lección número 12 y esperamos que estos aportes sean útiles para que cada una de las clases reciba la bendición de nuestro Padre y como iglesia seamos edificados en estas enseñanzas extraordinarias. Amén. Muchas gracias por dispensarnos la atención que hasta aquí nos han brindado y gracias, Pastor John Benavides, por estar con nosotros aquí, compartir esas valiosas perspectivas que añaden valor al estudio de la escuela. Gracias por la invitación, Pastor. Gracias. Queridos hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde en su divino amor.